Iniciar un rato. Bien. Vamos a completar lo que es la parte del acero. Y vamos a ver después, el día viernes, las propiedades del hormigón. Y ya con las dos propiedades podremos hacer el cálculo respectivo. ¿Bien? Entonces voy compartiendo la pantalla. No va a ser mucho lo que veamos. Vamos a continuar. Habíamos visto ¿no? Las propiedades del acero, ¿no? Las varillas de acero, las barras, el cable de trenzado. Ahora, continuando con lo que es el acero, ¿no? El acero para pretensado. Habíamos hablado sobre que se da la deformación, ¿bien? La relajación, pérdida por esfuerzo. Entonces, hablemos del relajamiento del acero, ¿no? Cuando el acero del preesfuerzo se le esfuerza hasta los niveles que no son usuales, ¿no? Durante el tensado inicial, y cuando empiezan a actuar las cargas de servicio, se presenta una propiedad que se conoce como el relajamiento, ¿bien? Y esto se cuando está todas las que determinamos la fuerza a pretensar, a lo largo del tiempo, el relajamiento del acero generaría una pérdida a la fuerza pretensora, ¿no? Al dar deformación, al darse una relajación, la fuerza pretensora pierde, ¿no? Pierde esfuerzo, ¿no? En este caso, eh, de 5000 KSI, cada, este, de 5000 newton milímetro cuadrado, etcétera, ¿no? Un esfuerzo de pretensado, producto del relajamiento, ¿no? Este esfuerzo de pretensado se reducirá, habrá pérdida de la fuerza pretensora. ¿Bien? Bueno, la magnitud del relajamiento varía dependiendo del tipo y del grado del acero. ¿Bien? Pero los parámetros más significativos son el tiempo y la intensidad del esfuerzo inicial. Entonces, vamos a ver aquí unos modelos para determinar el relajamiento, ¿no? Tenemos aquí el FPY, sería el esfuerzo de fluencia, ¿no? Aquí en esta ecuación 1, FPI es el esfuerzo inicial, ¿no? El esfuerzo inicial, y FP es el esfuerzo final después de un intervalo de tiempo, después de T horas, ¿no? Entonces, el comportamiento que se daría acá es como vemos ahí en la gráfica, ¿no? Tenemos el tiempo en horas y la relación porcentual de FP entre FPI, o sea, entre el esfuerzo final y el esfuerzo inicial. ¿Bien? Entonces, esos son los datos que necesito para determinar, ¿no? La magnitud del relajamiento. Bien. En el caso de miembros pretensados, la pérdida por relajamiento que ocurre antes de la liberación, en este caso transferencia de la fuerza al concreto, ¿no? Soltamos los datos y empieza a actuar sobre el hormigón, el esfuerzo de pretensado, debe restarse de la pérdida total por relajamiento que se predice para el esfuerzo efectivo en el momento de la liberación. ¿Bien? Por ejemplo, si se va a estimar el esfuerzo para un tiempo Tn, habiendo sido tensado el alambre en el tiempo 0 y liberado en el tiempo Tr. Entonces, la expresión se modifica como vemos acá, ¿no?
FP entre FPI, ¿no? La relación del esfuerzo pretensado final entre el esfuerzo pretensado inicial es igual a 1 menos el logaritmo de el tiempo, ¿no? Estimado, ¿no? Tiempo n, cuántas horas, 1000, 2000, 5000, 10.000 horas, ¿no? Menos logaritmo natural de el tiempo liberado, al tiempo en el cual estamos liberando, entre 10 por la relación, ¿no? El pretensado inicial y el esfuerzo pretensado inicial y el esfuerzo del pretensado del acero, ¿no? De la tensión de fluencia. Menos 0.55, ¿no? El FPI debe tomarse como el esfuerzo en el acero en el momento de la liberación, ¿no? Cuando soltamos los gatos y hacemos que el esfuerzo generado durante el tesado pasa al anclaje y pues pasa al hormigón, ¿no? Al hormigón. La CTM 416 y la 421, ¿no? Nos indica que los aceros deberán producir un relajamiento después de 1000 horas no mayor a 2.5%, ¿no? Cuando se carguen al 70% de la resistencia especificada, ¿no? Resistencia especificada de la tensión. Entonces, esa es una condición normativa, ¿no? Que nos da la CTM con respecto al relajamiento del acero, ¿no? Y no más de 3.5% cuando se cargan hasta el 80% de la resistencia a la tensión, ¿no? Cuando hablamos de 70% de la resistencia especificada a la tensión, o 80% de la resistencia especificada a la tensión, estamos hablando del esfuerzo, ¿no? Del esfuerzo del acero, ¿no? Tenemos acá un gráfico que lo que se denomina una baja relajación, ¿no? Y una alta relajación. Tenemos también aceros que presentan esta propiedad, esta característica, ¿no? Mecánica, que son aceros de baja relajación, ¿no? Los cuales ya tienen un esfuerzo a la fluencia distinto que el que habitualmente se utiliza para el pretensado, ¿no? Son aceros de baja relajación. Bien. Ahora, también es posible disminuir la pérdida de relajación por estrés, sometiendo las hebras que inicialmente se someten al estrés al 70% de su fuerza máxima, ¿no? A temperaturas de entre 20 a 100 grados centígrados. Bien. Aquí FPU es la tensión del pretensado último, ¿no? La final. Entonces, durante un tiempo prolongado para producir una elongación permanente, un proceso denominado estabilización, ¿no? El acero pretensado así producido se denomina acero de baja relajación y tiene una pérdida de estrés, una pérdida de deformación, ¿no? Una pérdida por relajación que es del 25% de la del acero normal liberado de estrés, ¿no? Entonces ahí hay un aspecto mecánico significativo cuando vamos a utilizar estos aceros de baja relajación, ¿no? Aquí tendríamos la relación, ¿no? FR igual a FPI, lo mismo de T entre 45, ¿no? La relación del esfuerzo de pretensado inicial entre el esfuerzo del acero, el esfuerzo de tensión del acero, menos 0.55. Bien. Ahora, observemos qué nos dice el manual del, del, del PCI, ¿no? Del PCI, que es el Instituto del Concreto del Pretensado y Postensado, ¿no? El PCI, Potentiated Concrete Institute, ¿no? En el cual aborda la relajación utilizando coeficientes tabulados,
¿no? A diferencia de lo que hemos visto acá en la ecuación 3 y en las otras ecuaciones, el enfoque que le da el Instituto de Concreto Pretensado Potensado, ¿no? Reconoce que la deformación y el encogimiento reducen la tensión en la hebra y esta reducción resulta en una relajación reducida. El formato que maneja el Instituto del Concreto Pretensado se da en esta ecuación que vemos aquí, ¿no? En donde RE1 es la pérdida debida a la relajación, ¿no? La pérdida por relajación. KRE y J son los valores de pérdida indicados, ¿no? Aquí en esta tabla 2 y en esta tabla 3. ¿Bien? El efecto del tratamiento para las propiedades de relajación bajas se ilustra pues con estos coeficientes, donde la pérdida inicial se reduce en un factor de 4 bajos hilos de relajación y alambre, ¿no? Ahora, SH1, CR1 y ES1, vamos a ver que son propiedades del, del hormigón, ¿no? Que son valores, coeficientes del hormigón, que pertenecen al hormigón, ¿bien? Aquí, ¿no? Dice, SH, CR y S son pérdidas debido a la contracción, retracción, ¿no? Y ahí estaríamos hablando del hormigón, la deformación y el acortamiento elástico, ¿no? Bueno, y C1 es una corrección para el nivel de estrés inicial que podemos determinarlo aquí en esta tabla 3, ¿no? Para el cordón de baja relajación inicialmente estresado a los límites del código, la relación, ¿no? Del esfuerzo pretensado inicial y el esfuerzo pretensado último está entre el rango de 0,7 a 0,75. ¿Bien? Entonces, PCI nos propone también otro modelo, ¿no? Son modelos para poder determinar la relajación del acero, ¿no? Cuánto se relaja. Bien. Bueno, vamos a manejar ambos, ¿no? Vamos a manejar ambos conceptos, ¿bien? Ambos conceptos. Aquí SH1, CR1 y S1 lo vamos a definir el día viernes porque vamos a hablar todo con respecto al hormigón. Aquí estamos viendo todo con respecto al acero. Bien, vamos a hacer acero y luego vamos a hacer hormigón y ambos lo vamos a conjuntar para determinar cada una de las propiedades en el pretensado, los esfuerzos, etc. Bien. Bien, aquí eh, los valores a utilizarse, ¿no? Y bueno, la mayoría de las propiedades mecánicas de los aceros que son de interés para los ingenieros de diseño se pueden obtener directamente de sus curvas de esfuerzo de formación, ¿no? Tales características importantes como el límite elástico proporcional, el punto de fluencia, la resistencia, la ductilidad y las propiedades de endurecimiento por deformación son pues evidenciados de forma inmediata con el perfil esfuerzo de formación, ¿no? Entonces, el perfil esfuerzo de formación del acero, pues ya me da toda la información necesaria, ¿no? Es una radiografía del comportamiento mecánico de mi materia. Y bueno, las diferencias más notables son el elevado límite elástico proporcional y la resistencia disponible en alambres redondos y en varillas de aleación usadas como preesfuerzo, ¿no? Con respecto, pues, a lo que es el tradicional, ¿no? Tenemos un poco lo que es el refuerzo corriente, ¿no? No para el preesfuerzo, tanto con la resistencia mínima especificada, perdón, y la resistencia a la tensión, y aquí están las curvas comparativas de esfuerzo de formación de aceros de esfuerzo y aceros de preesfuerzo, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, varillas de grado 40 a grado 60, varillas de acero aleado y alambre redondo. Entonces, vamos viendo ahí cómo el modo de elasticidad va en el esfuerzo de formación para las varillas de esfuerzo corriente, ¿no? Y de preesfuerzo, ¿no? Para lo que es el acero de pretensa. ¿Bien? Aquí ya saco bastante información
para determinar las propiedades mecánicas, modo de elasticidad. ¿No? ¿Cómo determino el modo de elasticidad del acero? Si tengo aquí el diagrama. ¿A qué es igual el modo de elasticidad? ¿Están ahí? Están almorzando capaz, ¿no? Miren que yo todavía no he almorzado. Ahorita terminando la clase voy a almorzar recién. ¿Ah? ¿Cómo determino el modo de elasticidad? ¿A qué es igual el modo de elasticidad? El acero. Tensión por deformación. Exacto, tensión y deformación, tensión sobre deformación. ¿Y dónde tengo acá la tensión? ¿No? Aquí en el eje Y, ¿no? El esfuerzo. Aquí tengo la tensión y la deformación. Con esto determino el modo de elasticidad. ¿En qué? ¿En dónde? ¿En qué rango? En el rango elástico. Antes, mucho antes del escalón de fluencia, ¿no? Aquí vemos el escalón de fluencia. ¿Bien? Ahora, bueno, ante la ausencia de un esfuerzo de fluencia bien definido para los aceros de preesfuerzo, ¿por qué? Pues aquí estamos viendo que grado 40, grado 60, ya estamos viendo, y los que ya son aceros de preesfuerzo, no hay escalón de fluencia, ¿lo ven? Prácticamente es imperceptible. Por eso dice, ante la ausencia del esfuerzo de fluencia bien definido para los aceros de preesfuerzo de todos los tipos, es necesario adoptar definiciones arbitrarias para la fluencia. Para alambres y cables, el esfuerzo de fluencia se define como el esfuerzo. Para alambres y cables, ¿no? El esfuerzo de fluencia se define como el esfuerzo al cual corresponde una deformación de 1%, ¿no? Para varillas de aleación, el esfuerzo de fluencia se toma como aquel que produce una deformación de 0.7%, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a estar estableciendo, ¿no? Este, lo, lo que es la definición de preesfuerzo. Bien. Nótese aquí, ¿no? No tengo yo escala de fluencia, ya estoy ingresando. Entonces, eh, una deformación de 0.7%. Bien. Y bueno, vamos a cerrar con, esto ya les había pasado, ¿no? El ACTM 416, 421, la 722. ¿Tienen estas normativas? No, ingeniero, no la subió todavía. ¿No las tienen las normativas? Ya. No, ¿Ah? ¿Qué pasó? No les escuché bien. No las ha subido. Las normativas no, pero la presentación, sí, ¿no? Está ahí en el carro. La de la anterior clase sí, sí está ahí, ¿no? Sí, el anterior sí. Ya. Bien. Voy a subir esto que acabamos de ver, y vamos a ver el día viernes, todo lo que es hormigón. Todo lo que es hormigón. Hormigón. No, ya sé. Hemos visto la deformación, ¿no?
Bien. Vamos a ir ahora de atrás para adelante. Vamos avanzando un poco mejor, ¿va? Tenemos todavía un poquito de tiempo, ¿bien? Entonces, y pero calidad de los materiales. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es el concreto, ¿no? Ya hablamos del acero, vamos a hablar del concreto, ¿no? Aquí un poquito de introducción, ¿no? La falta de consideración de algunas de las propiedades especiales de los que componen, ¿no?, el concreto preforzado con tendones de acero, la que provocó la falta de éxito en los primeros esfuerzos en concreto preforzado, ¿no? Todavía no había tanto conocimiento sobre los comportamientos mecánicos, expresiones, deformaciones, comportamientos elásticos sobre cada una. ¿Me escuchan bien o tienen problemas en la transmisión? Se escucha bien, ingeniero. ¿Se escucha bien? Sí, Hay bien, bastante ingeniero. viento. Se lo escucha bien, ingeniero. Ah, ya. Mm. Hay bastante viento y y bueno, también ando tosiendo, así que tal vez eso sea. Bien, como había poco conocimiento sobre los comportamientos, incluso la tecnología en el desarrollo de la fabricación de los materiales iba dándose, ¿no? Hablo de los años 40, este, eh, ha llevado a tener ciertos fracasos en la innovación de la construcción, pero también ha tenido muchos aciertos. Ha cimentado lo que hoy conocemos, pues lo que es el hormigón pretensado. Es una innovación con bien, ¿cómo se puede decir? Una innovación trascendente, ¿no? Tanto el pretensado como el potensado, ¿no? Pasar a lo que tradicionalmente se realizaba con hormigón a tener un hormigón de preesfuerzo. Ahora, solo hasta después de Freysenet, que es un investigador dentro de la ingeniería, que estableció la importancia de la dependencia del tiempo, de la contracción y el escurrimiento plástico del concreto, que se pudieron construir con éxito estructuras de concreto preforzado. Por eso también hay una tecnología de Freysenet. Bueno, hay un, un eh, eh, un proceso constructivo de hormigón pretensado de tipo Freysenet, ¿no? De ahí viene de establecer y conocer cómo se comporta, no solamente dentro del instante del esfuerzo y de las cargas transmitidas al elemento preforzado, sino también en el tiempo, cómo éste se desarrolla, se, se desenvuelve y pues se estableció, se determinó, ¿no?, que en el tiempo, tanto la contracción como para el hormigón como para el escurrimiento plástico, que es la relajación del acero, juegan un papel muy importante en el aspecto del hormigón preforzado. Y aquí vamos a hablar del hormigón, ¿no? El concreto empleado en miembros preforzados es normalmente de resistencias más altas que la de las estructuras no preforzadas. Las diferencias en el módulo de elasticidad, capacidad de deformación y resistencia deberán tomarse en cuenta en el diseño, y la característica de dependencia del tiempo asume una crucial importancia, ¿no? Ya las propiedades mecánicas del hormigón, en su etapa endurecida, podemos clasificarlas en dos categorías, ¿no? Propiedades a corto plazo o instantáneas y propiedades a largo plazo. Las propiedades a corto plazo son las resistencias a la compresión, tensión, corte y rigidez, medida por el módulo de elasticidad. Las propiedades a largo plazo se pueden clasificar en términos de deformación y contracción. También dentro del concepto de contracción, ¿no?, también hay el concepto de, la ACI la denomina en inglés, ¿no?, el compliance, que no hay una traducción directa, sino que estudia la relajación del hormigón, ¿no? Desde el punto de vista que el hormigón también fluye, ¿no? Ya en su etapa
de servicio, ¿no? Bien, vamos a hablar de eso más adelantito. Bueno, dependiendo del tipo de mezcla, las propiedades del agregado y el tiempo de calidad del curado, se pueden obtener resistencias a la compresión del concreto, ¿no? Hasta 20.000 PSI o más. La producción comercial del concreto con agregado ordinario está generalmente entre el rango de 4.000 a 12.000 PSI, con las resistencias más comunes del concreto en el nivel de 6.000 PSI. La CTM C39, ¿no?, nos da todos los parámetros y especificaciones, ¿no?, para determinar la resistencia a la compresión, ¿no?, que tiene que tener un diámetro de 6 pulgadas, una altura de 12 pulgadas y un curado de 28 días, ¿no? Y todas las condiciones para realizar la resistencia a la compresión, ¿no? Para una prueba de resistencia, el código ACI especifica el uso de la media de 2 cilindros de la misma muestra analizada a la misma edad, que suele ser de 28 días, ¿no? En cuanto a la frecuencia de las pruebas, ¿no?, el código especifica que la resistencia de una clase individual de concreto puede considerarse satisfactoria si: 1. El promedio de todos los conjuntos de 3 pruebas de resistencia consecutivas es igual o superior a la FC requerida. Y 2. No hay resistencia individual, ¿no? La prueba, el promedio de 2 cilindros cae por debajo del FC requerido en más de 500 PSI. Entonces, la resistencia promedio del concreto para la cual se debe diseñar una mezcla de concreto debe exceder el FC en una cantidad que depende de la uniformidad de la producción de planta. De aquí es donde nosotros vamos a lo que es realizar un análisis estadístico, ¿no? Un análisis estadístico de rotura de probeta. Bueno, aquí vemos un comportamiento, ¿no?, de esfuerzo de formación de probetas se me trabó la garganta, de probetas sometidas al esfuerzo de compresión, ¿no? Se llama tensión de formación en la prueba de rotura de probetas. Ahora hablemos un poquito sobre lo que es la resistencia a la tracción del hormigón, ¿no? La resistencia a la tracción del hormigón es baja, prácticamente podemos decir incluso, no, es muy baja, ¿no? Una buena aproximación para la resistencia a la tracción es de entre 0.1 FC, ¿no?, y 0.2 FC de la resistencia a la compresión. Es más difícil medir la resistencia a la tracción que la resistencia a la compresión, debido, pues, a los problemas de agarre de las máquinas de prueba al momento de someter la probeta a un esfuerzo de tensión normal, ¿no?, de tracción. Entonces, hay métodos disponibles para la prueba de tensión, ¿no? El método más utilizado es la prueba de división de cilindro o prueba brasileña, ¿bien? Ya con esto vamos a ir terminando, ¿bien? A ver, voy a quitar esto de acá. Ahora sí. Que está en la ACTM C496, que es el ensayo de tensión de división, ¿no? Acá, de Brazilian Test, ¿no? El cilindro de hormigón se somete a una carga de compresión a lo largo de 2 líneas axiales, ¿no?, diametralmente opuestas. La tensión de compresión produce una tensión de tracción transversal que es uniforme a lo largo del diámetro vertical. Entonces, cargamos, ¿no? Tenemos ahí el cilindro, como ven la imagen, y generamos tensión con carga, ¿no? La probeta es de las mismas dimensiones que la probeta del esfuerzo de compresión, ¿no? De 6 por 12 pulgadas, un cilindro, ¿no? Un cilindro de 6 de diámetro y 12 pulgadas de altura. Tenemos ahí la línea de falla, el plano de la tensión de falla, ¿no? Y tenemos, pues, las barras de acero, ¿no?, que van a estar sosteniendo, y los apoyos. Entonces, la tensión, ¿no?, splitting tension strength, la tensión será igual a 2 veces la carga, ¿no?, la carga de falla. Estoy cargando, genero carga hasta que llega a dar falla, ahí se para, ¿no? Esa sería mi carga de falla. Entre, pues, pi, la longitud, y el diámetro del especie, ¿no? De esa manera determinamos lo que es
es el splitting tension strain, ¿no? Tensión a la, el ensayo de tensión a la tracción, ¿no? El ensayo de tensión axial del hormigón. Y bueno, aquí tenemos un pequeño esquema, un pequeño cuadro, ¿no? Cuanto mayor sea la resistencia a la compresión, menor será pues la relación entre la tracción y la de compresión, ¿no? Pues el fallo a la tensión, o sea, el fallo a la tracción es más rápido que la compresión. ¿Por qué? Porque el hormigón no tiene esa capacidad, ¿no? Su bondad es absorber esfuerzos de compresión, ¿no? Y bueno, la tensión crítica corresponde al valor máximo de la deformación volumétrica. ¿Bien? La deformación volumétrica es igual a las deformaciones unitarias en los tres ejes, ¿no? Aquí lo represento, ¿no? Como un epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, ¿no? Que sería en los ejes X, Y, Z, ¿no? La suma de esa deformación en las tres aristas, en las tres dimensiones, me daría la deformación unitaria volumétrica. ¿Bien? Hablando de estrés crítico. Bien. La resistencia al corte. La resistencia al corte es más difícil de determinar experimentalmente que la prueba analizada anteriormente de esfuerzo de tensión, ¿no? O la que es la de compresión, debido pues a la dificultad de aislar el esfuerzo cortante de otras tensiones cuando se está realizando la prueba. Esta es una de las razones de la gran variación de la resistencia al corte en la carga normal a un porcentaje considerablemente mayor de hasta el 85% de la resistencia a la compresión, en los casos en que existe corte directo, en combinación con la compresión, ¿no? El control de un diseño estructural por la resistencia al corte es significativo, solo en casos raros, ¿no? Ya que las tensiones de corte generalmente deben limitarse a valores continuamente bajos para proteger el concreto del fallo en la tensión diagonal, que es donde se estaría dando pues, el corte. El fallo del corte, ¿no? Por eso es que cuando observamos el esfuerzo cortante que es generado por las cargas vivas, cargas muertas, dentro de nuestro elemento estructural, hacemos una comprobación, ¿no? Hablándolo desde el punto de vista de hormigón armado, ¿no? De hormigón. Analizamos si la sección es capaz de absorber el esfuerzo de corte, ¿sí? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, ingeniero. ¿Sí? Lo que le acabo de decir, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Mm? ¿Sí? Bien. Entonces, analizo si seccionalmente mi elemento absorbe el corte, ¿no? Si por sección absorbe, ¿no? Hay igual nosotros, por seguridad, ¿no? Asignamos armadura corte también, ¿no? Los estribos, ¿no? Entonces, nos alejamos lo más posible, ¿no? Nos alejamos lo más posible de que el elemento pueda llegar a fallar por corte. ¿Por qué? Porque cuando falla el corte, pues es algo devastable, ¿no? Bien. Ahora, de acuerdo al modo de elasticidad. Bien, vamos a dejar el modo de elasticidad para el día viernes, cómo se determina, porque vamos a ver ACI, vamos a ver nuevamente PCI y también vamos a ver Ashton, bien, aquí para lo que es el hormigón. Entonces todo esto lo vamos a ir resumiendo y terminamos de ver la partecita que nos faltaría a modo de elasticidad y deformación por contracción, ¿no? En el tiempo, y vamos a hacer ya la aplicación de determinación de este tipo de deformaciones, tanto para el acero como para el hormigón. ¿Por qué? Porque antes de entrar a lo que es el cálculo directo del elemento apretensado, necesito conocer esto. Necesito determinarlo, porque
No puedo determinar el esfuerzo de pretensado si es que no conozco cuál va a ser su relajación y cuál va a ser la contracción del hormigón o retracción, ¿no? Todas esas variaciones de deformación debo de conocerlas antes de. Bien, debo determinarlas primero. Muy bien. Sus nombres ahí en el chat y nos vemos el día viernes. ¿Bien? Nos vemos el día viernes a las 2:30. Bien. Bueno, jóvenes, tengan buenas tardes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.